Tu micrófono está apagado, Micaela. Van a disculpar. Buenas noches a todas y a todos. Les damos una cordial bienvenida al segundo ciclo de webinars de Sociedades Científicas de la San Simón. Este segundo ciclo de webinars ha sido gestionado gracias a la AUCES, la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas Estudiantiles de San Simón. El día de hoy tenemos un webinar que ha sido organizado también con la ayuda de la Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística. El día de hoy, el tema del webinar es un recorrido histórico del activismo lingüístico feminista en español, el caso del lenguaje inclusivo en el Perú. Nos acompañará Ernesto Cuba. Ernesto Cuba es candidato a doctor en lingüística hispánica de The Graduate Center CANI. Estudió su pregrado en lingüística y el diploma en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su área de interés son los estudios de lenguaje, género y sexualidad. El tema de su investigación doctoral son las prácticas discursivas y lingüísticas de Féminas, un grupo activista transgénero de la ciudad de Lima. Ernesto ha escrito la Guía de Uso del Lenguaje Inclusivo. Si no me nombras, no existo, para el gobierno del Perú en el 2013. Cuba también ha publicado capítulos y artículos académicos sobre el lenguaje inclusivo y lingüística feminista en general. Él forma parte de Indisciplinades, que es un círculo de lingüística feminista, fundado en el 2020 y que desde entonces celebra reuniones online periódicamente. Entonces, dicho esto, damos inicio al webinar del día de hoy. Hola, ¿me escuchan bien? Así es, bienvenido Sí, Ernesto. Buenas noches. gracias Micaela, gracias al equipo de Social por la invitación. Bueno, entonces ya me han presentado y quisiera empezar ilustrando cuál es el problema que trata de, entre comillas, arreglar o afrontar el lenguaje inclusivo como una política lingüística. Y quisiera que tal vez Micaela me ayude con la lectura. Entonces, si Micaela lees las letras que están en azul y yo la que está en amarillo, eh, Claro, o sea, un día la profesora dice en clase, los niños que hayan acabado el ejercicio ya pueden salir. la niña no se mueve. La profesora, ¿Por qué no sales? la niña, no, porque dijo los niños. La profesora, Ojo, cuando digo los niños es todo el mundo. Tú también. la niña sale del salón y piensa, cuando dice los niños, también soy yo, ¿no? Y en otra escena, cuando vuelven del recreo, Los niños que quieran apuntarse al partido de fútbol, levanten la mano. entonces la niña levanta su mano. La profesora, Tú no, dije los niños. y la niña piensa, pero no dijo los niños. Y acá se ilustra uno de los grandes problemas del uso de las formas masculinas que se presentan normativamente como las formas genéricas, universales y que realmente son ambiguas porque su interpretación puede ser en gran cantidad solo atribuible a los hombres y los niños, ¿no? Entonces, cuando dicen los niños, dos imágenes mentales están proyectándose y de acuerdo al contexto que dilucidar si se trata de criaturas masculinas o si se trata de criaturas de todos los géneros, ¿no? Y con esto también, este uso masculino para hablar de todo un grupo de personas es básicamente a lo que apunta el lenguaje inclusivo a mm, ir en contracorriente, ¿no? Entonces este es un ejemplo sacado de un libro bastante ya para estas alturas antiguo, sobre educación y género, cómo se enseña a ser niña, sexismo en escuela,
De así tenemos muchos más ejemplos, no solo con respecto a las formas o los sustantivos que tienen terminaciones con género, sino otros tipos de formas lingüísticas, ¿no? Entonces voy a pasar al siguiente. Bueno, ya está ilustrando, ¿no? Se hagan todos a recreo y nosotras, ¿no? Obviamente esto va a tener un efecto dentro de la psique de las niñas y las mujeres, ¿no? Va a subrepresentarlas y sobrerepresentar a los hombres, va a hacer que ellas estén poco visibilizadas en el lenguaje y por lo tanto se da lugar a lo que se llama el salto semántico, ¿no? Que a veces se habla de un grupo, se usa el masculino para hablar todo el grupo y de un momento a otro comienza a hablarse tan solo de los hombres, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? Se habla de todo el grupo al inicio y luego tan solo se habla de los de género masculino, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo que me ha porque toca un espacio muy común, muy íntimo para mí, que es la medicina. No porque yo la ejerza, sino porque mis padres y mi hermana han estudiado medicina. Entonces, esto es una publicidad del Colegio Nacional, del Colegio Médico del Perú, ¿no? Y este es de 2018 y dice, Feliz Día de la Mujer Médico, ¿no? Entonces es como, bueno, es necesario colocar la O ahí, ¿no? Entonces hay una serie de prácticas que aún se mantienen en el siglo XXI como una serie de nombres de profesión que siguen en el masculino y muchas otras ya ni siquiera las cuestionamos, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de mi vida no recuerdo ni un solo momento en que haya escuchado así como la abogado o la arquitecto, ¿no? Cosa que se ha pasado en generaciones anteriores y tal vez en otros países, ¿no? Entonces, estas prácticas de lenguaje inclusivo tratan, entre otros aspectos, de feminizar los nombres de profesión para representar correctamente a las mujeres, de trabajar con formas de tratamiento inclusivo, es decir, eliminar las formas como señorita, porque no tiene su contraparte como señorito, dado que es sexista, puesto que se enfoca en el estatus civil de las mujeres más no de los hombres, ¿no? Entonces, yo soy un poco generoso con las cuestiones del cambio lingüístico, yo creo que se da poco a poco, y por supuesto, no se da de la misma manera en todos los países hispanohablantes, ¿no? Entonces, el mismo 4 años después, ¿no? Entonces, acá hay un pequeño salto por mujer médica, ¿no? Pero realmente acá hay un pequeño problema, ¿no? Que se sigue sobregenerificando, o sea, se sigue sobresexuando el elemento de profesión, cuando la marca de género ya está en la A de médica, ¿no? Lo mismo sucede con las mujeres deportistas, en vez de las deportistas, o la mujer pianista, o la mujer policía, ¿no? Entonces, la propuesta más inclusiva es médica, ¿no? Esto es lo que yo diría. Y en contraparte está la realidad, y la realidad me dice que, y yo lo pregunto a mi hermana y a mis padres, muy poca gente dice médica. Una forma lingüística que aún no goza de mucha popularidad, pero por ahí va eh, el impulso del lenguaje inclusivo para visibilizar a los géneros, en gran medida a las mujeres dentro del lenguaje, ¿no? Eh, y traje también a colación este ejemplo porque siempre se habla muy en boga en los últimos años de las formas neutrales ortográficas como la X, la arroba y la E, que también pueden considerarse parte de las prácticas del lenguaje inclusivo, pero quiero un poco mover un poco la mirada y el interés hacia otras prácticas que también son válidas y también son lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo un poco el hilo de médico y médica, ¿no? Si, Micaela, ¿tú me ayudas leyendo esto, por favor? Mientras tomo un poco de agua. Claro. La parte de la RAE, ¿verdad? Sí. Muy bien. RAE consultas. El femenino de médico es médica, por lo que resulta anómalo desde el punto de vista lingüístico usar la forma médico en referencia a una mujer. Debe decirse, por tanto, la médica en referencia a la mujer que ejerce la medicina. Entonces, esto fue publicado muchas gracias, hace muy poco tiempo, esto es de marzo nomás. Eh, y la verdad es que la gente aplaude esto y está muy bien que esta feminización sea pues finalmente sancionada oficialmente por la RAE. El tema es que esto ya había sido propuesto desde otras
áreas, desde otras áreas de la administración del lenguaje o de la gestión del lenguaje, si quieren poner en ese sentido, ¿no? Y esto es justamente lo que hablo, el activismo lingüístico feminista, ¿no? Esto es la guía del lenguaje para el ámbito de la salud, lenguaje inclusivo del País Vasco, esto es antiguo, de 2009. Entonces acá dice, todo apunta a que la palabra médico, o sea, acá hablan del cuando se utiliza médico para referirse a mujeres que hacen, que ejercen la profesión de la medicina, ¿no? Entonces, como mi hermano o mi mamá, por ejemplo. Todo apunta a que la palabra médico nos hace topar con el punto más alto de la jerarquía respecto al sistema sanitario y esta es posiblemente la razón por la que, por un lado, se perciban a médicos, pero no a médicas a médicas y médicos, y por el otro, al ser una actividad prestigiada, valorada, hay más resistencia a feminizarla, ¿no? Entonces, esta es la forma masculina por prestigio, ¿no? Eso es lo que ha pasado también con, como ya les dije, ¿no? Pues ahí ponen también con ministra, con doctora, con ingeniera, ¿no? Como que hay una resistencia a masculinizarla, obviamente por la historia, porque ha habido muchas menos mujeres históricamente en esa profesión y los hay cada vez más mientras más pasan los años, pero también porque la forma masculina goza de más prestigio, justamente por el sesgo androcéntrico, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el activismo que hacen las feministas en el lenguaje desde hace muchísimos años. Me parece un poco raro decir muchísimos años, fue hace 13, pero, digamos, no es algo novedoso, ¿no? Y eso es justo lo que yo quiero traer a colación en la presentación del día de hoy. Un poco que el lenguaje inclusivo no es una moda, no es algo nuevo y no se reduce tan solo a las formas neutrales o no binarias de los morfemas, ¿no? Entonces, este es un documento, este es un ejemplo que descubrí hace poco buscando dentro del repositorio histórico de la lengua española. Hay un pequeño error por ahí, disculpen. Entonces, esto es parte de un libro antiguo. Y empieza así, aquí habla la partera, ¿no? Y dice una serie de cosas. Esta mozuela, preñadiña, aún no sabe, bla, 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 bla. Y continúa, aquí estoy yo, que me llamo médica, y para esto soy médica, para informar de las cosas que son peligrosas en este caso, ¿no? Entonces, uno dirá, pues, ¿de qué año será? ¿Siglo XIX? ¿Será siglo XVII? Y es del siglo XVI, ¿no? Y si que está registrado la forma médica dentro del siglo XVI, es porque incluso se ha usado muchísimo más antes. Eso es lo que pasa con la lengua escrita, ¿no? Que es un vestigio de algo que ya se andaba usando muchísimo antes, ¿no? Entonces, no va por la cuestión, y esto también lo pongo un poco por la idea de que mucha gente dice que tales formas no existen sin ninguna base anterior. Lo mismo ocurre con la palabra presidenta, que existe desde el siglo, en su uso desde el siglo, de inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, hay gente que dice presidenta no existe, es tan solo presidente. Y mucho cuidado con esas afirmaciones apresuradas. Sobre todo si vienen de la gente de la profesión de la lingüística, que tiene mucha más validación. Y bueno, ¿qué es el lenguaje inclusivo? ¿Qué es lo que nos trae acá en este evento? Esta es una definición, como se puede ver a la derecha, perdón. Esta es la portada del manual del lenguaje inclusivo que yo hice, bueno, que yo fui comisionado a hacer para el Ministerio de la Mujer el año 2013, ¿no? Entonces, esta definición es una especie de una versión más pulida de la definición que yo di en ese momento, ¿no? Y voy a explicar por qué, ¿no? Es un conjunto de propuestas que busca representar en igualdad y dignidad a todas las personas en la redacción, el habla, las imágenes y los elementos audiovisuales. Busca que la gente abandone y no incurra en el androcentrismo y el sexismo a través de la comunicación, ¿no? Entonces, es bastante amplio, se trata de aspectos como el habla, la imagen y lo audiovisual, y no habla tan solo de mujeres y hombres, ¿no? Entonces, es un paso más allá de lo que yo hice en ese momento, ¿no? Y bueno, también lo que estaba comentando, ¿no? El lenguaje inclusivo no es algo novedoso, es una política lingüística que tiene más de 30 años. Lo que ven a la izquierda es un artículo, bueno, lo que ven en la pantalla son extractos del artículo de Susana Guerrero Salazar, una lingüista que trabaja el tema de género en la Universidad de Málaga, eh, que muy generosamente me compartió su artículo cuando se lo pedí por correo.
Este es un esbozo de las cosas que se han hecho del 86. El lenguaje inclusivo tiene mi edad prácticamente, entonces es lo que yo quisiera remarcar acá, ¿no? En otras lenguas surgió en diferentes épocas, del inglés es de los años 70, pero en el español surgió en los 80, ¿no? Y parece apuntar que primero surgieron las reformas o las propuestas de reforma en España antes que en Latinoamérica, pero aún me falta hacer un estudio más minucioso para confirmar eso, ¿no? Y este es algunos ejemplos, ¿no? Como de cómo las guías, en verdad las guías a lo largo de los años son, lo que noto como una constante es que son publicaciones de secretarías de la mujer o ministerios de mujer, de sindicatos y de universidades, ¿no? Cada vez más últimamente universidades. Eh, También, por supuesto, hay de los gobiernos nacionales, como el de Argentina, que hace poco fue publicado. Que yo mismo hice es hecho por el Ministerio de la Mujer, pero tiene injerencia sobre todo el ámbito nacional de la Administración de Perú, ¿no? Entonces, este es muy bonito, se llama En dos palabras, en femenino y en masculino, y fue hecho y es parte de una serie de publicaciones sobre el lenguaje. En ese tiempo se usaba más el término lenguaje no sexista en España, por un grupo de filólogas, comunicadoras y lingüistas llamada Nombra, Grupo Nombra, entre las cuales está Mercedes Bengoechea, quien es una de las que más ha estudiado este tema en el habla hispana en general, ¿no? Entonces, en este dibujito, ¿no?, que acompaña a las guías, a la guía en cuestión, dice el titular, ¿no?, leyendo, una mujer leyendo una especie de documento burocrático. No, la titular. Si no cambian esto, pronto cambiaré de banco, ¿no? Entonces, acá tenemos pues que no, o sea, el sustantivo no cambia, pero sí puede cambiarse los artículos, ¿no? Entonces, también quisiera decir con esto que este webinar no pretende ser un taller de lenguaje inclusivo, porque ese implicaría otras dinámicas. Esa es como una presentación un poquito de la historia y de la experiencia del Perú. Y pues una de las prácticas más comunes, ¿no? La barra oblicua, secretaria, secretario, médica, médico, ¿no? O sea, ya desde 2002 médica estaba proponiéndose como una forma femenina en los manuales de lenguaje no sexista en España, ¿no? Entonces, estos son solo dos ejemplos. Abundan los manuales de lenguaje inclusivo. Este me gusta mucho porque tiene unas ilustraciones muy buenas y el grupo es muy bueno en general. Entonces, ahora voy a hablar un poco de cómo se dio las políticas de lenguaje inclusivo en el Perú. Lo que ven en la imagen es parte de un tríptico que salió hace unos años, hablando sobre en muchos aspectos del lenguaje inclusivo, ¿no? Es un tríptico más chiquito que los folletos, me ha asombrado y es muy bonito. Um, y en esta parte explican sobre sobre qué políticas y sobre qué leyes se basa el gobierno peruano para promover el lenguaje inclusivo, ¿no? Y la más grande ley, o la más fuerte, es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ¿no? Que en su artículo 4 habla de promover el lenguaje inclusivo, ¿no? Sobre la base de esa ley es que se creó la primera edición del Manual del Lenguaje Inclusivo, que no la hice yo fui comisionado a hacer la segunda edición. Entonces, es interesante, a mi parecer, nota al pie, esta ley se firmó el año 2007, ¿no? Es interesante que el lenguaje inclusivo esté entre las prioridades de la ley de lenguaje, de la ley de igualdad de oportunidades. Me asombré muchísimo cuando lo descubrí hace varios años, y significa también que el lenguaje inclusivo, y esto es algo que hay que recordar, es parte de un conjunto, un paquete de políticas públicas de igualdad de género. La oficina me comisionaría hacer el manual, era la oficina era la oficina de transversalización del enfoque de género, que se encargaba que las políticas públicas aparecieran con enfoque de género en todos los ámbitos. Agronomía, salud, ¿qué más? Justicia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está en materia de igualdad de hombres y mujeres, política 2, estos son decretos.
que lo que hacen es como reafirmar, ¿no? El Plan Nacional de Igualdad de Género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el lenguaje inclusivo forma parte, y otra vez lo repito, de una serie de políticas de Estado o políticas institucionales, ya sean de universidades o de comunidades autónomas o de sindicatos, por la búsqueda de la igualdad, ¿no? Entonces, va de la mano con otras estrategias de eh, igualdad de género, ¿no? Eso nunca perdió de mano, nunca está en el aire, siempre forma parte de una narrativa más grande. Y bueno, esta es la guía que yo conocí, la de 2011. Esta no la hice yo. Es una guía, la primera de todas, de 2011. Y luego, pues, me contactaron. Este es un correo que lo guardo así como casi arqueológico del año 2013. Y mi hermano me había pasado la voz que alguien en el Ministerio de la Mujer buscaba un lingüista o una lingüista que supiera de género. Y la verdad es que para ese momento yo creo que era la única persona que había hecho un diploma de género que también era lingüista, ¿no? Entonces, espero que esa situación haya cambiado y que más lingüistas en mi país y en otros países de Latinoamérica también apuesten por incorporar el enfoque de género y encontrar la intersección entre el tema de feminismo, género y lingüística en sus proyectos. Y creo que, modestia aparte, el grupo que Noelia, León, Silvia Rivera y yo formamos parte, que se llaman Disciplinados, está consiguiendo eso, ¿no? Articular justamente con gente de distintos, la discusión y regiones de Latinoamérica y otros países, la discusión sobre lingüística feminista, ¿no? Y bueno, entonces yo era la única, yo era como el unicornio, ¿no? Como dicen ahora. No había mucha gente más y la verdad sea dicha, yo sentía un poco de vergüenza tener que hacer una guía. Ya casi conecto con un poco con ustedes, que son jóvenes, haciendo que de las primeras cosas que me decían en la lingüística es que los lingüistas, las lingüistas no prescribimos, solo describimos. Es decir, que nosotros no andamos por la vida diciendo a la gente o esto está mal, esto está bien, sino que somos científicos o científicas y nos aproximamos de una forma desprejuiciada a la realidad lingüística. Entonces yo sentía un poco de por hacer esto, porque sentí que iba a hacer algo en contra de lo que me estaban diciendo que no, que yo debía hacer como lingüista, pero no había más gente y estaban pagando bien, al menos para ese momento. Y sentía también lo que dicen, ¿cómo se llama? No, ahorita no me acuerdo los nombres de los autores, pero si los lingüistas no se involucran en los temas de la administración del lenguaje, de las políticas lingüísticas, entonces, ¿quién es mejor preparado que los lingüistas y las lingüistas, no? Entonces, eso también siento que es importante recordarlo, que nosotros no podemos eh, mm, hacer la vista gorda de temas urgentes, ¿no? Como la lingüística, perdón, el lenguaje inclusivo, ¿no? No estoy diciendo que los lingüistas y las lingüistas sean las únicas personas o profesionales que puedan encargarse de este tema, sino que nosotros hemos pasado horas y años pensando sobre el lenguaje, sobre toda esta cuestión, tenemos una sensibilidad idealmente, y una sensibilidad propia para entender los temas del lenguaje, la variación, estudios gramaticales, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos un arsenal de conocimiento y herramientas que nos permite, pues, involucrarnos en estos tipos de políticas lingüísticas, y no solo en este tipo de políticas lingüísticas, sino en una variedad de ellas también. Y bueno, esto es el índice que yo hice, me lo corregían. La primera versión de la guía fue casi un tratado de gramática y mi jefa inmediata me dijo, Ernesto, esto está muy difícil, aterrízalo, piensa que alguien que no sabe nada de lingüística o ni siquiera, o sea, alguien que sea una persona adulta de 18 años a más en la administración pública de cualquier oficina del Estado peruano pueda leer esto, comprenderlo y llevarse la lección para aplicarla. Con ese chip, ¿no? Fui que yo comencé a allanar el lenguaje, a allanar el registro y creo que eh, la guía, como recibió, luego escuché años después, o sea, la guía le gusta a la gente justamente porque toca un tema complejo en términos sencillos, sin perder este,
los detalles, ¿no? Entonces, es un poco feo, reconozco, hablar bien del trabajo de uno mismo, pero bueno, es lo que dicen, ¿no? Y creo que también un poco de lo que gustó de la guía es que también una prueba de que la guía gustó es que se reimprimió varias veces y se hicieron algunas unas añadiduras y cambios en 2 ocasiones más, ¿no? Yo diría que eran ediciones nuevas, pero se presentan como reimpresiones. Entonces, y claro, cuando yo comencé a hablar con mis jefas en ese momento, piensen que esto era el año 2013 y el informe Bosque, de Ignacio Bosque, estaba súper fresco, ¿no? Entonces, lo que me dijeron es, por favor, y acá es la cuestión paradójica, ¿no? No solo yo ya tenía que cargar con la vergüenza de tener que escribir algo sobre cómo la gente debe hablar, ¿no? Que iba en contra de lo que supuestamente hacen los lingüistas, sino obedece las normativas de la RAE. Y este informe había salido el año pasado, ¿no? Entonces, tuve que conciliar ambas, eh, tanto las propuestas de lenguaje inclusivo como la gramaticalidad de tales, ¿no? De tales propuestas. Y por ello no hay ningún uso de la arroba, ni la X, ni la E en esa guía. Es muy binárica. Um, y de hecho me da un poco de risa porque cuando se popularizó la guía, la gente decía, pero la X arroba y E, nadie nos va a entender. Y es como, espera, tú siquiera has abierto la guía, o sea, el PDF está ahí, nunca yo hablo de la arroba ni la E, ¿no? Entonces, y bueno, les cuento ahí también quien más ha, digamos, analizado al detalle, en mi opinión, y desentramado los argumentos de Ignacio Bosque en ese informe es Mercedes Bengoechea, quien está ahí en la foto, y su libro Lengua y Género. Ahí está un capítulo dedicado a estos temas y que lo explica y lo rebate con una fineza que realmente es admirable y es muy buen libro. Bueno, continúa. Entonces tenía yo que hacer eso, firmé un contrato que decía respeto al nombre de la RAE y fue un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo era esta guía? Recuerden que yo no pasaba muchos años de haber terminado mi pregrado, había hecho mi diploma en género, tenía un poco a cuestas todo este bagaje de mis estudios de lingüística acá en Perú. Entonces el manual, y ese es como un pequeño flashback de cómo era el manual del lenguaje inclusivo 2013 y los sucesivos reimpresiones, ¿no? Entonces, yo hablaba, a todo esto, para hacer este manual tuve que leer bastantes manuales más, eh, sí, tratados de gramática, cosas sobre políticas lingüísticas, incluso en habla inglesa, entonces traté un poco de ser ecléctico, pero también me di la seriedad de la situación. Um, Me di cuenta que lo que era necesario también era establecer conceptos, sexismo, androcentrismo, y uno de esos conceptos era lengua y habla, que yo lo conozco muy bien y ustedes lo conocen muy bien. Entonces ya saben qué es esto, ni siquiera voy a explicarlo, pero yo a la distancia miro y digo, ¿qué estructuralista era este trabajo? ¿Qué cambio buscamos? Cambio en el uso de la lengua del habla, ¿no? Un cambio dentro de los hábitos, pero sobre todo de las actitudes sexistas conscientes. Cambios prácticos tomados de la realidad de la administración pública, ¿no? Entonces, todo era un poco la lógica es, si la gente cambia sus prácticas lingüísticas, también van a cambiar sus actitudes, y una vez cambiadas sus actitudes, van a cambiar sus prácticas lingüísticas. Entonces era un recorrido por ese tipo, ¿no? El sexismo, claro, esta es la cuestión de la forma de contenido, que era un corte, eh, no sé si yo, luego de todos estos años, sostendría esto, ¿no? Decir señor José Morán y señora, o sea, la mujer totalmente invisibilizada como apéndice del hombre. Los profesores del panel, la forma masculina que ya hemos dicho, que trabajan de forma ambigua, ¿no? Y el abogado que pues nunca en mi vida... Ok. Ay, perdón, recién veo este mensaje, disculpen, he pasado un buen rato. No pensé que ustedes miraban eso. Ok, entonces, para que aprecien un poquito más. Entonces, el manual de lenguaje inclusivo, lo que les dije, ¿no?
fue un poco un mix de mis conocimientos estructuralistas de pregrado. Eh, y este es el sexismo lingüístico por la forma. Y esto es, digamos, la solución, ¿no? Entonces, la abogada, el profesorado, las y los docentes del plantel, señor Icarica Franco Valdés y señor José Morán Arce, ¿no? Había una cuestión también reafirmativa de colocar a las mujeres primero, mostrar a las mujeres primero, deshacernos de la forma como señorita. Y los títulos también, los títulos académicos también. Entonces, ahí digo que nadie diga doctor o ingeniero o licenciado, porque eso crea jerarquías entre las personas, etcétera, ¿no? Bueno, hay otras formas que están más engranadas dentro del lenguaje que también tienen que ver con las formas, ¿no? Marido y mujer, la historia del hombre, los trabajadores y sus esposas. Los trabajadores y sus esposas, y también recuerden los médicos y las enfermeras, ¿no? Entonces, hay construcciones que ya reflejan o reiteran estereotipos de género. Y pues, por supuesto, las posibilidades son cónyuges, historia del ser humano, las y los trabajadores y sus cónyuges. Y de hecho, cuando yo daba talleres, a veces la gente misma me asombraba con otras posibilidades inclusivas, ¿no? Entonces, eso también es bastante interesante de notar, ¿no? ¿Y qué pasó? Que mientras yo estaba escribiendo las últimas versiones, llega un PowerPoint, ¿no? En estas cadenas larguísimas, que me recuerda mucho a los 90, que la gente pasaba PowerPoint y al final había como un audio que la gente gritaba, ¿no? Pero no había audio, no había, pero sí asustaba un poco. Era básicamente un PowerPoint que criticaba el uso del lenguaje inclusivo. Y cuando pasó esto, el género es igual que el sexo, nadie dijo que lo fuera, eso es también un poco extraño. Eh, la austeridad de la ignorancia, bueno, este señor ni siquiera es, no sé, profesional del lenguaje, ¿no? Entonces también tomo con pinzas de quien viene, ser académico, pero no es especialista del lenguaje. Entonces, esa también es otra cosa, ¿no? La RAE no es una institución, y eso hablo en título personal, no es lo que dice Social, no es lo que dice la San Simón, por favor no se molesten, no es tal vez la institución más profesional en temas de lenguaje en varios aspectos. Entonces, miembro y miembra, lo que decían acá, ¿no? Entonces, básicamente esto andaba circulando mientras estaba cocinando el manual de lenguaje inclusivo. Y entonces mi jefa me dijo, pero Ernesto, haz algo. Por favor, como que desmiéntelo, no sé qué, no sé cuánto. Nota al pie, yo creo que ya está un poco, ya está avanzando la forma doble miembro y miembra. Yo ya lo estoy escuchando con más cotidianidad, así que creo que esa batalla ya está perdida. Entonces me dijo, por favor, ¿no? Mira lo que están diciendo, trata de rebatirlo. Y bueno, ahí está, la arroba, ¿no? Los duplicados. Las lenguas evolucionan, pero evolucionan con el uso popular, no con imposiciones políticas de arriba abajo. Esa parte me parece bien interesante, porque luego yo la retomo y la rebato. Por el buen uso de nuestro idioma, a menudo tan maltratado, incluso a veces perseguido. Pásalo, ¿no? Por supuesto, así como las prácticas de lenguaje inclusivo tienen atrás una plétora, ¿no? de políticas de igualdad de género, estas suerte de pánico moral alrededor de formas lingüísticas inclusivas es el eco de incomodidades mayores sobre las políticas de igualdad de género, el feminismo, la pérdida de control o del monopolio de la administración del lenguaje, que ahora ya la gente ya no sabe qué hacer, a quién hacerle caso, ya la RAE no tiene monopolio, ahora tienes guías que salen por el internet, puedes consultar cuanto quieras, hay foros, etcétera, etcétera. Entonces, también es parte, este es como un contragolpe, como un síntoma de la inseguridad que genera estas nuevas normatividades, ¿no? Y lo que yo, pues me lo pidieron, lo hice, escribí una nota aclaratoria, y acá es como que estoy diciendo que un poco explicando de lo que va esto, y además me pidieron que incluya una serie de contraargumentos y argumentos en contra de los contraargumentos del lenguaje inclusivo. Creo que no muchas guías de lenguaje inclusivo tienen eso, como en qué están en contra, los que están en contra y cómo responderle a quienes están en contra, ¿no? Eso es parte de la guía y está al final.
Eso es algo que no muchas veces se ve, ¿no? Entonces, es como una especie de arsenal para defenderte si quieres defender el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, acá sí le voy a pedir a Noelia, por favor, este no, pero el siguiente slide, si lo puedes leer, esto es lo que yo escribí en esta nota aclaratoria, que no se publicó, pero sí se compartió entre el personal. Claro que sí, Ernesto. Lo leo entonces. La reflexión final, ¿no? Ujú. Es asombroso el gran poder que se le confiere a los expertos en lenguaje en nuestra sociedad. Particularmente, la RAE es una institución a la que casi todo el mundo recurre sin plantear crítica alguna. En tiempos cuando cuestionamos los sermones en las iglesias, los códigos de ropa de las universidades y si las verduras que llegan a nuestras casas son alteradas genéticamente, en cuestión de lenguaje somos sumisas y sumisos. Muchas veces se esconde la intención de normar la lengua castellana bajo la idea de conservar la cultura o establecer la mejor comunicación. Casi al final del PowerPoint se desliza la siguiente afirmación. Las lenguas evolucionan, pero evolucionan con el uso popular, no con imposiciones políticas de arriba a abajo. Una vez más, Selleza se contradice. ¿Acaso la RAE no es precisamente un ente de control lingüístico que impone varias veces de arriba a abajo, ignorando las demandas de la sociedad? Gracias, Noelia. Y bueno, eso es lo que escribí. Un poco razón no salió publicado, pero digamos, condensa un poco esta idea, ¿no? De que existe un poco el sentido común o lugar común de que no, este lenguaje, primero cambia la sociedad y luego va a cambiar el lenguaje, como si el lenguaje fuera algo, un fenómeno, simplemente un mero reflejo de la sociedad, cuando el lenguaje es una práctica social. El lenguaje es una práctica social y creo que lo voy a repetir por tercera vez porque creo que es la gran lección que me llevo de mi doctorado. Al ser lenguaje una práctica social ya se pierde un poco estas dicotomías, ¿no? De prescriptivo, descriptivo, de estructura e ideología, ¿no? Entonces, es por medio de todo el mundo va a estar constantemente manejando el lenguaje, administrando el lenguaje. Siempre vamos a tener una normativa de lo que es correcto o incorrecto, eh, vulgar, no vulgar, propio y externo, ¿no? Entonces, otra vez, lo que parece incomodar es un poco la pérdida del monopolio sobre la administración o la normatividad del lenguaje. Y bueno, llegó el día esperado. Ahí estoy yo, mucho más joven, presentando. Ahí estaba la ministra de la Mujer, o era la viceministra en ese momento, no me acuerdo bien, creo que era la viceministra. Ahí estoy con mi papá, de militar, mi hermana, mi amiga Cantu, que es feminista, y dos amigas lingüistas que vinieron, pero vinieron más por amigas que por lingüistas, ¿no? Y eso sí, también es interesante remarcarlo, que en ese momento nadie hablaba del lenguaje inclusivo en los medios, en el Perú, casi nadie. Y lo que ha pasado es que, y eso sí a términos históricos, desde el 2018, por la efervescencia que hubo respecto, no la efervescencia, pero la gran atención mediática que hubo sobre la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, y el uso del lenguaje inclusivo por las activistas, se prestó más atención. Entonces, da la impresión de que el lenguaje inclusivo como fenómeno es nuevo, justamente por esa súper cobertura mediática, ¿no? Y luego otros procesos que siguieron eran talleres de socialización, ahí estoy yo hablando con gente de comunicaciones y recursos humanos. Fue bonito, o sea, esa experiencia. Y el 2014, pues, poco después de esa publicación, Dios mío, como que no esperó mucho y el Twitter del Ministerio de la Mujer del Perú sacó estas cosas, ¿no? Estos mensajes que a mí me dan no sé qué cosa. Es como cuando te esfuerzas mucho y luego viene alguien y te desmiente. Dice, las mujeres somos capaces de administrar muy bien el hogar, cuidar a los hijos. Es por ello que debemos empoderarnos.
Yo, yo ya no sé, o sea, y luego las mujeres somos madres por naturaleza, cuidamos a los hijos, trabajamos y luchamos por la paz. Ya, esto pasó semanas después de que se publicó el manual. Entonces era como, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, no hay una centralidad, no hay un discurso ordenado, uniforme, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que toma tiempo, ¿no? Y toma más de un paso llegar un poco a cambiar los lentes, ¿no? La mirada, el enfoque. Y bueno, los años pasaron y he seguido en el tema. Esta es una especie de puente entre lo que hice en el Ministerio de la Mujer y lo que hice en otra institución. La que está en la foto es mi amiga Mariela Costa, ella es de República Dominicana, es ahora nueva estudiante del Graduate Center, donde estoy yo. Y ahí dimos un taller de lenguaje inclusivo en inglés, wow, qué audacia, el 2016. Y fue lindo, pero fueron 3 personas, creo. Pero bueno, igual, siempre estuvimos ahí trabajando el tema. Tengo una entrevista que le hice sobre su tesis de maestría, que es bastante bonita y también lo pueden buscar. Y ahí habla de la arroba y la X y todo ello. Luego, pues, el 2021, el año pasado, fui convocado justamente un poco por mis credenciales, ¿no? De haber hecho la guía del lenguaje inclusivo, del Ministerio de la Mujer, por la Defensoría del Pueblo, es una oficina como satélite que trabaja los temas de la defensa de los derechos de la ciudadanía y me gusta mucho porque tiene como algunas como ramas que se enfocan en temas LGBT y violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa oficina y pues nada, propuse una guía y cuando tuve que proponer esa guía, esos primeros borradores, tuve que leer mi guía anterior. O sea, tuve que leer lo que hice el año 2013, 8 años antes, y me sentía un poco incómodo porque y esto es años después de años de estudios del doctorado, ¿ah? O sea, esto es, muchas cosas pasaron en medio. Sentí que mi guía era muy estructuralista, sentí que era muy binárica, hablaba de mujeres y hombres. Sentía que había algunos aspectos como el tema de la gente trans que no se ubica, no se trata. Entonces, esta es una versión mejorada, por así decirlo. Entonces, esto es el marco conceptual, lenguaje como sistema, lenguaje como práctica social, que lo acabo de comentar, política lingüística y el cambio lingüístico. No voy a entrar en más detalles. Acá la gente feliz con el taller que les di. Esto fue hace unos meses, ¿no? Me gustó mucho el detalle, como saben, en mi presentación, y con esto ya voy cerrando, yo estoy trabajando en mi tesis doctoral con activistas trans. Me considero, y espero que así también lo entienda otra gente, que soy un aliado de la ley, de la lucha por los derechos de las personas transgénero. Entonces yo decía, voy a hacer la batalla por colocar el tema de personas trans en el documento. Entonces yo ya me estaba haciendo como cómo voy a defender mis ideas, con quién voy a pelearme y no sé qué, no sé cuánto, pero fue bonito en ese taller, que fue como un taller preparatorio hacia la versión final de la guía, que la misma Diana Portal Farfán, quien es jefa de la Ajuntía de la Mujer, tratar el tema de la identidad de las personas trans, ¿no? Cómo tratar, de acuerdo a su género social, su nombre social, las personas trans. Y eso fue algo como que, wow, me asombré y me gustó mucho y me dio pues muchísima más seguridad, ¿no? Y es por eso que incluí esto. Creo que el lenguaje inclusivo también tiene que abordar el tema de la población transgénero, ¿no? Entonces acá lo que yo digo es, se debe respetar el nombre social y género con la que las personas se autoidentifican. Es un tema particularmente importante para la gente trans. Entonces acá pongo un ejemplo a la izquierda de lo que no se debe hacer y lo que usualmente también pasa, ¿no? Y de la derecha lo que sí, ¿no? Oleana Yontop-Chiri fue secretario de mesa en las últimas elecciones. Él firmó los padrones, bla, bla, bla. Cuando debe ser Oleana Yontop-Chiri fue secretaria de mesa en las últimas elecciones. Ella firmó los padrones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya deja un antecedente entre otros tipos de lineamientos y pasos que también da el Estado, no tan grandes como quisiera, para reconocer las problemáticas propias de la gente trans. Esto es, por supuesto, una cosa muy chiquita comparada con algo súper más potente que sería y más profundo que sería la aprobación de la ley de identidad de género en el Perú, ¿no? Pero digamos,
Es lo que trataba un poco también de transmitir y colocar ya, ¿no? En esta guía para el Estado peruano. Y bueno, muchas gracias. Esos son mis contactos, mi correo electrónico, el grupo al que pertenezco, grupo de conversación, estudio y feminismo, que se llama Indisciplinares, Lingüística Feminista, el Instagram, el Gmail. Tenemos una cita para la sesión número 40, el viernes 13, y todas y todos y todas están invitados e invitadas. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Ernesto, por la presentación. Entonces, vamos a dar paso, por favor, si podrían ayudarme con algún comentario que está en la transmisión del video. Me esperas un momento, vamos a ver qué es lo que se ha escrito. Voy a leerlo, ¿sí? Y bueno, mientras lo leo vas pensando, Ernesto, para responder. Amanda Marzana nos dice desde Facebook, buenas noches. ¿El lenguaje inclusivo se limita al género? He escuchado que el lenguaje inclusivo debería extenderse a las personas. Si podrían volver al comentario de atrás, no he terminado de leerlo, perdón. Un momento. A ver, lo vuelvo a leer, creo que ahí está. Dice, ¿el lenguaje inclusivo se limita al género? He escuchado que el lenguaje inclusivo debería extenderse a las personas con discapacidad. ¿Son dos conceptos o tipos diferentes? ¿Qué nos dices sobre esto, Ernesto? Creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Sobre... Sí, no, totalmente de acuerdo. El lenguaje inclusivo también incluye a la gente, a las personas con discapacidad. De hecho, el manual de la Defensoría del Pueblo tiene apartados personas con discapacidad, pueblos originarios, ahorita no me acuerdo más, gente de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahí coge más el género, ¿no? Pero sí, totalmente, o sea, un lenguaje inclusivo no puede solo coger un eje de la diferencia social, ¿no? Tiene que ser todo. Sí, creo que en este punto podemos discutirnos cuando estamos hablando, lo que siempre te dicen, ¿no? Si quieres aprender un lenguaje inclusivo, aprende el lenguaje de señas o braille, Sí. es lo que siempre dice, ¿no? Quizás vamos a leer otro comentario más que hay. Creo que hay uno de Edilson. Si me ayudan. Dice Edilson, buenas noches. Tengo una pregunta que tal vez podría responderla a partir de su experiencia. ¿Cómo se puede reenseñar la utilización del lenguaje inclusivo en niños, niñas de 10 años? Porque la mayoría tiene un entorno no incluyente. Ya, ese es, claro, acá está viendo lo de Edison, ok. No lo sé, la verdad que no lo he pensado. Creo que esa es una buena pregunta para educadores, para docentes de primaria. O sea, yo he escuchado, lo último que he escuchado un poco sobre este tema es, am, hace poco tuvimos en el Círculo de Lingüística Feminista en Disciplinares a una expositora, ella es colombiana, una lingüista colombiana que hizo su estudio sobre, su tesis de maestría sobre un grupo de feministas que eran profesoras también, ¿no? Entonces, que enseñaban lenguaje inclusivo en francés allá en París. Y ella me decía que notaba porque a todo esto saben que franceses también tienen forma masculina, que supuestamente son genéricas, y ella nos contaba que le parecía muy loco, ¿no? Porque decía, si hay una marcha de 50 mujeres y un caballo, dices, ellos han marchado, ¿no? Entonces, esa la profesora le decía a los niños para que piensen otra vez. Y los niños le decían de vuelta, sí, no, eso no está bien, porque una cosa son los animales, otra cosa las personas, o peor incluso. Y ese sí es un ejemplo como, creo que he visto en alguna parte también en francés, como 50 mujeres y un carro. Ellos marcharon por la avenida, ¿no? Entonces, ¿por qué por un objeto se convierte todo, ¿no? Entonces, la expositora, Erika Belandia, decía que eso le pareció como loquísimo, muy revolucionario. Yo creo que por ahí también va un poco la apuesta por el lenguaje inclusivo, ¿no? Por esa incidencia dentro de la escuela. Pero no, eso escapa a mi mundo, no, nunca lo he pensado, pero sí hay prácticas que quieren
también proponerlas desde la infancia, ¿no? Lo cual me parece muy bueno. Muy bien. Hay un comentario más, es de Denilson, si no me equivoco. Equipo, gracias. Ujú. ¿Cree viable más de un modo de lenguaje inclusivo como simplemente mencionar todos y todas en lugar de todes o alguna otra opción? Mm, Bueno, si quieres dar la bienvenida a alguien, ok, es que ese justamente es lo que yo quería decir. No sé si quieren decir como si hay una forma inclusiva distinta de dar la bienvenida a alguien o incluir a todo el mundo, o si hablan de si eso es la única práctica de lenguaje inclusivo que existe. mm, Porque me forcé un poquito en mostrar que hay otras prácticas como la feminización de las profesiones, mencioné por ahí la cuestión de las formas de tratamiento, ¿no? No nada de señorita, y justo acabamos de hablar también de la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? Con el tema de gente con discapacidad. Eh, sí, yo creo que se ha sobreexplotado un poco estas marcas no binarias dentro de la cobertura mediática, cuando hay otras cosas también que son lenguaje inclusivo, pero no se hablan tanto, porque el TODES, en mi interpretación, a ver, la cuestión con la E es que entre acá dos interpretaciones posibles. Por un lado están todas las personas de todos los géneros, o sea, es totalmente inclusivo. O todes puede referirse para dirigirse a solo las personas binarias dentro de la sala o del grupo. Entonces, incluso las formas inclusivas pueden dar lugar a ambigüedad, ¿no? Entonces, no sé, ¿sabes? Estoy complicando la pregunta, básicamente. Habría que ver en qué situación se utiliza, pero alguna vez he visto hola a todo el mundo, ¿no? mm. Mm, no, no se me ocurre ahorita, tendría que pensarlo. A toda la gente. Sí, no, omitiendo, ¿no? Y Sí. utilizan otra opción, ajá. Perfecto, hay uno más, es el último, si no me equivoco, equipo, lo leo, es de Lemonade Candy, dice, me encanta todo lo que has presentado, pero me surgió una duda. ¿Cómo se plantea el lenguaje inclusivo ante personas que parecen estar cerradas a la idea? Muchas gracias. Wow, eso es. Esa es la pregunta más difícil del mundo. Y de hecho es, creo que de las que menos he pensado, pero al final siempre tenemos que, con las cuales lidiar. Am, Creo que una forma de entrar es hablando que la visibilización en la comunicación es un derecho, ¿no? De las mujeres y las disidencias, como le dicen, ¿no? LGBT. Eso es por un lado, y luego también hacerles ver a la gente que hay otras formas de uso del lenguaje que son inclusivas, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Como los títulos de profesión, las formas de tratamiento, que no todo es desdoblamiento, que hay fórmulas neutras como el profesorado, la ciudadanía, etcétera. Am, pero yo por un lado, o sea, pienso si hay gente que está cerrada, pero también siento que tal vez no es bueno, es bueno elegir las batallas y tal vez no usar tantas energías si una persona está visceralmente en contra del lenguaje inclusivo. Y lo comento porque la otra vez también tuve que dar una charla sobre esto, muy linda, bonita, todo sale perfecto, y preguntaron cuál es el papel de los hombres cisgénero heterosexuales en la implementación del lenguaje inclusivo. Yo estaba así como, nunca se me había ocurrido, ¿no? Porque es el sector de la población que más ataca, ¿no? Entonces, creo que es bueno también dirigir las energías y las políticas eh, a quienes hay cierto rango de convencer, ¿no? Tal vez, no sé, también siento que se puede ahorrar energía. Pero es una pregunta que aún tengo presente, pero como ahora yo estoy en modalidad de investigador y no tanto de promotor o de tallerista, entonces ya no se me ocurre mucho en la cabeza, ¿no? Ahora me interesa más ver qué es lo que la gente, las actitudes de la gente hacia eso, más que yo promoverlo. Ujú.
Perfecto. Muchas gracias, Ernesto, por haber respondido estas preguntas y por toda la exposición. Creo que hay una pregunta más, perdona, de Mirela. A ver, equipo, por favor. Sí, la leo. Mirela Sosa Céspedes dice, ¿qué opina del uso del lenguaje inclusivo en textos y espacios académicos? Creo que en la academia aún hay un poco de resistencia a su uso. Claro, porque no, quienes más, bueno, no quienes más, pero un grupo importante de las voces autorizadas que están en contra del lenguaje inclusivo son lingüistas también, ¿no? Entonces, no asombra mucho eso. Por acá yo cojo, claro, en el mundo académico, en las universidades, creo que cada vez hay más apertura. Em, ¿Qué opinas del uso del lenguaje inclusivo? Bueno, ¿qué opino? Es que otra vez, yo yo no veo ese mundo ya. Yo soy más de ver el activismo de la gente trans, pero sí siento que hay mayor apertura que hace años, se ha popularizado más. Un poco mi percepción anecdótica, ¿no? Aún hay un poco de resistencia a su uso, sí, definitivamente. Am, pero, por ejemplo, hace unos años, hace varios años, la verdad, se defendió una tesis de maestría que tenía la palabra, la forma no binaria ¿no? Entonces, una colega, Lidia Becker, publicó un artículo sobre el lenguaje inclusivo con la forma neutra ¿no? Entonces, académiques y todo esto, ¿no? Entonces, hay, hay espacios, ¿no? Y hay cambios en ciernes. No sé qué tan más allá vayan, porque aparte, dése cuenta que como lingüistas no podemos predecir el futuro, no somos profetizas, ¿no? También tenemos que ver qué es lo que está pasando. Entonces, mi impresión es que no está tan rígido el mundo de las publicaciones como hace varios años. Siento que se está abriendo un poco la puerta, ¿no? Es cierto. Esperamos que esta puerta se siga abriendo. Esperamos realmente. Y bueno, creo que sí, ahora sí esta era la ultimita. ¿Mm? Muchas gracias, pues, Ernesto. Otra vez te reiteramos Muchas gracias a un ustedes. agradecimiento infinito por tu tiempo y por haber respondido estas preguntas. Entonces, nos vamos despidiendo. Gracias, Ernesto. Gracias a todas las Chao. personas que han estado presentes acá. Y bueno, nos toca, ¿no?, reflexionar bastante en cuanto a lo que es el lenguaje inclusivo. Esperamos que de igual manera en nuestra carrera lingüística podamos tomar esto en cuenta. Nos despedimos lanzando una invitación para el día de mañana, que se realizará, ¿no?, el séptimo webinar, donde estará la doctora Nancy Orellana, ¿no?, representando, perdón, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Biología. Entonces, no se pierdan el webinar de mañana, va a estar muy bueno. Muchas gracias, agradecemos a la AUXES y otra vez a todas las personas presentes. Hasta luego, Ernesto. Muchas gracias. Chao. Chao. Ya.